Quiero ver la que seguramente es la única copia existente del segundo libro de poética de Aristóteles. Ah, Guillermo, qué magnífico bibliotecario hubierais sido. Tened. Aquí está vuestro merecido premio. Leedlo. Durante la segunda mitad del siglo XIX se produjo un pequeño gran milagro. Un milagro que elevó el arte de la novela hasta cotas jamás antes alcanzadas. Un milagro que ahora, tantos años después, unos añoran y otros relativizan alzando las cejas con gesto de desdén. Pero como milagro que fue, es bastante complicado que vuelva a producirse otro que siquiera logre parecerse o acercarse a él, porque en ese breve lapso de tiempo coincidieron una serie de escritores de los que hoy en día no dudamos en tachar como clásicos imprescindibles. Y a riesgo de que me olvide de algún nombre, porque son tantos que es seguro que me voy a olvidar de alguno, es pensar en la novela decimonónica y acordarme de Dickens, de Flaubert, Dostoyevsky, Tolstoy, George Eliot o Émile Zola. Y lo cierto es que todos ellos eran, como no podía ser de otra manera, escritores muy distintos entre sí. Pero si debiéramos sacar un elemento en común, este sería, sin duda, su maestría narrativa, porque sus historias, la de todos ellos, eran narraciones completas y complejas, que de principio a fin tenían y exhibían un profundísimo amor por el detalle, una minuciosa construcción del mundo, de los personajes que lo habitan y de las acciones que transcurren en él. Y era tal su maestría y brillantez que hoy en día seguimos leyendo y estudiando sus obras. Leemos Guerra y Paz, David Copperfield, Madame Bovary. Las seguimos leyendo, obviamente, para disfrutar de ellas, pero también para detectar y aprender de los mecanismos gracias a los cuales la narración allí presente funciona con esa perfección que hoy, sabemos, debemos reconocer, no se ha vuelto a alcanzar de nuevo. Y es que estos clásicos nunca fallan, nunca defraudan. Es cierto que exigen tiempo, concentración y paciencia en esta época dominada por Twitter, pero a cambio despliegan frente a nosotros una obra finalizada, una historia perfecta y redonda, narrada con la maestría adquirida tras siglos de perfeccionamiento de este arte. Y nosotros, lectores, solo debemos acomodarnos en un sofá y disfrutar. Pero lamentablemente todo llega a su fin. La novela del XIX murió seguramente víctima de su propio éxito. Y luego llegó el siglo XX. Llegaron las vanguardias, las dos guerras mundiales, el triunfo de la propaganda y el auge de los mass media. Y como no, llegó también la literatura moderna y la literatura posmoderna. ¡Ay, la literatura posmoderna! Seáis bienvenidos al 5º episodio de Leed Malditos. Comenzamos. Any good novel that was not written out of indignation, and that's an extreme statement. I'm sure you can all name 5 that you like that were not, but it's always stayed with me because it's been my, pretty much my province, is that there must be some level of indignation, whether it's at a not at a system, but at the abuses of a system, as in this case of capitalism, where I'm sometimes portrayed as raving around trying to destroy Calvinism. Capitalism is not that. It is trying to call attention to the abuses of the system in this vain and stupid hope that I think many writers have. Gogol had it, and Tolstoy was going to save Russia. They're all going to save Russia. Acabamos de escuchar al escritor norteamericano William Gaddis, lanzando un, diría yo, aventurado juicio sobre la relación entre la indignación y la escritura.
Pero antes de entrar en materia, hacedme un favor y buscad una imagen suya en Google. La imagen de William Gaddis, Gaddis. ¿Lo veis? ¿Veis a ese hombre elegante que sostiene seguramente un cigarrillo y que lleva un traje con corbata? ¿Acaso habéis llegado a pensar que tras esa imagen se esconde uno de los escritores más despiadados de todo el siglo XX? En verdad que no. Porque la verdad es que bajo ese rostro, esa mirada estricta, detrás de esas formas dignas de un estudiante de la Ivy League y de todos esos trajes impecables o polos Ralph Lauren, nos encontramos con alguien empeñado en darle la vuelta al sueño americano para mostrarnos a todos los demás lo que hay en el reverso. Y es normal que no hayáis sospechado de él, porque Gaddis, nacido en 1922, fue un miembro de la Ivy League, él fue un estudiante de Harvard. Posteriormente trabajó para New Yorker y llegado a 1955 publica su primera novela, la magnífica Los reconocimientos. Y una anécdota, víctima de la fatal ambición neoyorquina, él afirmará posteriormente para el Paris Review que tras la publicación de Los reconocimientos no le hubiera sorprendido ni pizca llevarse el premio Nobel. Pero la verdad es que la realidad suele ser cruel incluso para los antiguos estudiantes de Harvard, porque el libro pasó sin pena ni gloria, y él tuvo que aceptar que seguramente no se podría ganar jamás la vida como escritor de ficción. Convencido de ello, pero a sabiendas de su talento, trabajó en los departamentos de Relaciones Públicas de Pfizer, el Ejército de los Estados Unidos, IBM o Kodak, por lo que, como vemos, no es que se pudiera llegar a confundir con un personaje de Mad Men, sino es que incluso podríamos llegar a dudar de que él mismo no fuera Don Draper. Pero la verdad es que el éxito laboral no modeló a la bestia. En 1975, 20 años después de Los reconocimientos, publica J.R., libro con el que conseguirá su mayor éxito literario, el National Book Award. Y a pesar de este éxito, el resto de la carrera literaria de Gaddis tiene más sombras que luces. Porque nunca fue un autor popular, pero es que ni tampoco recibió el grado de reconocimiento que su obra quizá, bajo mi juicio, merecía. Gaddis falleció en 1998, dejando tras de sí 5 novelas profundamente satíricas y críticas con el absurdo del mundo contemporáneo. Pero hagámosle caso y dejemos de hablar de su vida, porque parafraseando una cita de Los reconocimientos, el artista no es sino las descripciones de su obra. Y aquí hoy no hemos venido a hablar de deposiciones. ¿Verdad que no? Guerra en Wall Street. Trolls contra experimentados inversores. Los usuarios de este foro, Reddit, uno de los más importantes en Estados Unidos, se han rebelado contra fondos de cobertura que apuestan por la caída de empresas para ganar dinero. Ejemplo real de lo que está pasando. El fondo Malvin Capital especuló que GameStop, una empresa de videojuegos con tiendas físicas, iba a caer. Bien, pues inversores minoristas se han unido aquí para reflotarla comprando acciones. Ahora GameStop ha crecido más de un 400% en la última semana, así que los grandes capitales van perdiendo la apuesta. Una fortuna. Da un poco de miedo, es un tipo de especulación, asegura Jeff Tomasolo, director ejecutivo de un gestor de capitales. Pero a esta especie de David contra Goliat se ha unido el fundador de Tesla, Elon Musk, alentando la batalla, y este multimillonario inversor prometía inyectar unos cuantos cientos de miles de dólares en las acciones que le propusieran. Es como un esquema piramidal de Ponzi y puedes perder mucho dinero, alerta Tomasolo. Y el juego iniciado con GameStop precisamente no para. Las acciones de BlackBerry o los cines AMC son otros de los objetivos de esta avalancha de usuarios que ha puesto en evidencia las lagunas en la regulación y un mercado de valores manipulable lejos del valor real de las cosas. Muchos recordaréis lo sucedido apenas hace 2 meses, cuando un grupo de usuarios del foro Reddit se coordinó para comprar acciones de la empresa GameStop y así hacer que el valor de esta empresa subiera en bolsa, provocando de la misma manera pérdidas millonarias a grandes fondos de inversión de Wall Street que habían basado su estrategia al hundimiento de esta empresa.
Pero pocos recuerdan ya que días después de que el caso se hiciera extremadamente popular, varios de los canales a través de los cuales estos mismos usuarios compraban las acciones impusieron restricciones a la compra de las mismas, evitando un golpe mayor a los poderosos. Es decir, el cuento de siempre. El pez grande puede llevarse un susto, pero siempre acaba imponiéndose. ¿Y qué tiene que ver todo esto con la novela de William Gaddis? Me explico. Aunque para ello quiero advertir que describir la trama de J.R. es una tarea casi imposible, pues esta tiene tantas ramificaciones y digresiones legales y financieras, aparecen tantos personajes, que es casi imposible abordarlo sin tener la sensación de que se está escapando algo. De la misma manera que al leer la novela se tiene esa misma sensación, que entre todo ese torrente de palabras se nos está escapando algo. Pero lo que sí es evidente es que en el centro de la novela se encuentra J.R. Van Sant, un estudiante de sexto grado, que tras una excursión con su colegio a Wall Street y a modo de lección sobre el capitalismo democrático, adquiere junto con el resto de su clase una acción de la compañía Diamond Cable. En esa misma excursión, J.R. se empapa de la codiciosa retórica de Wall Street y pone en marcha, desde una cabina de teléfono situada en el instituto, todo un conglomerado empresarial que amenazará al sistema económico estadounidense. J.R. empieza a comprar compañías en depreciación y acciones de centavo hasta conformar un gigante empresarial basado en empresas en quiebra y productos baratos que nadie desea comprar. Sus actos tienen un profundo y trágico efecto en la vida del resto de personajes de la novela. Su entre comillas codicia bondadosa le conduce al abuso y a la imposición sobre el más débil. Y lo curioso es que a pesar de que sus acciones son propiamente las de un villano, él en ningún caso nos lo parece. Al fin y al cabo es un niño de 11 años, que simplemente persigue lo que le han enseñado que vale la pena perseguir, y que repite, como un loro, lo que ha aprendido de los adultos, que no puedes simplemente jugar para jugar, porque las reglas solo sirven si estás jugando para ganar, que es la única regla que hay. ¿Es J.R. así una crítica total al sistema? No. Ni siquiera el despiadado Gaddis es capaz de hacer tal cosa. El escritor admite que su obra no ataca al capitalismo en sí, sino solo a sus abusos. Aunque volviendo al caso de GameStop, donde el libre mercado no cumplió su promesa de ser un mercado libre, uno se pregunta si precisamente el abuso no es el sistema en sí mismo. A pesar de ello, la novela, que fue escrita, no lo olvidemos, para ser una reflexión sobre un momento histórico concreto, donde el sistema de libre empresa parecía que se estaba descontrolando, leída hoy en día, en 2021, tras todos los Jordan Belforts, la crisis de la subprime, la burbuja inmobiliaria española, el circo de las criptomonedas, no deja de ser acertada y alarmantemente profética. ¿Quieres darte prisa? Tenemos que ocultar el coche. ¡Ay! ¿Pero qué haces? ¡Cuidado! ¡Hombre! ¡Ten cuidado! ¿Quieres? Tranquilízate, tranquilízate. Comprobarás que no lo hago nada mal para ser ciego. ¿Qué has dicho? Decía que no lo estoy haciendo tan horriblemente mal para ser... ¿Sabes una cosa? Me estoy hartando de tu cuento de sordo. ¿Estás seguro de que no oirías completamente nada si me pusiera a gritar en tu oído? Pues no lo sé, nunca lo he probado. ¿En serio? No. Quizá te parezca ridículo después de tantos años, pero nunca lo he hecho. Hazlo tú. Adelante, Wally. Intentémoslo. Quizá oiga algo. Dave, quiero que me escuches. Voy a intentar devolverle la vida a tu oído, ¿de acuerdo? Quiero que respondas a la palabra que voy a decirte. Me gustaría que me oyeras, ¿de acuerdo? ¡Oh, sésamo! ¡Que consiga oírme! ¿Qué? ¡Wally! ¿Qué? ¡Wally! ¿Qué?
¡Señor! Creo que he oído algo. Sí. He oído tu voz. ¡Has logrado oírme! ¡Wally! ¡He oído tu voz! ¡Puedes oírme, Dave! ¿Qué? ¡Me has oído! ¡No! ¡Gilipollas! ¡Soy sordo! ¿Es que no lo entiendes? ¡Ay, ay, 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 ay! Esta descacharrante escena de la película No me chilles, que no te veo, ejemplifica a la perfección el segundo punto que quisiera destacar de J.R. Pues la novela, de más de 1000 páginas en su edición de sexto piso, con la traducción de Mariano Peirú, está conformada por un diálogo infinito entre personajes que parecen ser ciegos y sordos como los personajes de la película. Porque durante toda la novela al diálogo se le impone primero el ruido, porque toda conversación está atravesada por el sonido de fondo de una radio, de la televisión, de los coches o del metro. Y estas interrupciones dificultan sobremanera el seguimiento de la conversación. Y segundo, y más importante aún, el diálogo es derrotado por la imposibilidad propia de los personajes para establecer una comunicación verdadera. Todos hablan y hablan, pero nadie escucha. Y para atestiguarlo solo hace falta dirigirse al primer diálogo que nos encontramos al inicio del libro. Pero señoras, les ruego que lo lea. A ustedes también les ruego que lo lean. Solo son unas líneas, es una mera formalidad. Un poder para autorizar el nombramiento de la hija del difunto, esa Stella, la señora Angel, como administradora de la herencia de su padre, de modo que podamos presentar en el juzgado. Señor Cohen, usted dijo claramente que esperaba evitar que tuviéramos que ir a los tribunales. ¿Tú no viste que dijo eso, Anne? Desde luego que lo oí. Y no sé qué dirá James sobre todas estas idas y venidas. James tiene un gran instinto para la justicia, señor Cohen, y aunque es compositor, sabe bastante de derecho. Si tenemos que acabar yendo a los tribunales para establecer qué está bien y qué está mal... Señorita Bass, por favor, se lo suplico, eso no va a suceder. No hay ningún motivo para que suceda. El derecho, señorita Bass, permita que se lo diga, el derecho... Tenga cuidado con esa lámpara, señor Cohen. No se trata de la justicia, ni del bien, ni del mal. El derecho busca el orden, señora Bass. El orden. Vamos, señor Cohen, haga el favor de sentarse y quedarse quieto. He encontrado el negro aquí, en la cesta. Y establecer un acuerdo en un marco legal sirve para proteger a todos los implicados. Bueno, quizá prefiera quitarse la chaqueta. Tengo miedo de que se le caigan los papeles. Sí, gracias. No, bueno. Silo de alfombra, es fuerte. Probablemente le durará más que el propio traje. Quiero asegurarles que firmar el poder no afectará en absoluto a ninguna reivindicación que su sobrino pudiera plantear sobre la herencia del difunto. Pero debido a su posición un tanto ambigua, lo compré para los botones del abrigo de padre. Siempre duraba más que los propios abrigos. No sé qué está sugiriendo, señor Cohen, pero... Si no habéis logrado coger el hilo al diálogo anterior, tranquilos, es normal. Es lo que pretende la novela. Diálogo tras diálogo, página tras página, se desata ese caos, ese magma, donde un grupo de pequeños personajes intenta imponer un orden sobre una realidad esencialmente caótica. Y es que detecto que hay dos grupos de personajes en la novela. El primero es el de aquellos que participan del caos, que disfrutan del caos, con el mismísimo J.R. a la cabeza, que en su inocencia ha comprendido a la perfección la naturaleza del mundo. Por otro lado están aquellos que, parafraseando a Ortega y Gasset, siguen siendo dóciles al prejuicio inveterado de que hablando nos entendemos. Pero la verdad es que en la novela de Gaddis no hay entendimiento posible, porque todas las relaciones humanas están mediatizadas y pervertidas por el interés y por la conciencia de que el otro solo es valorado en tanto que es capaz de producirnos un beneficio económico.
Y para mí este es el mensaje de fondo de la novela. Que no hay comunicación posible, que el diálogo es puro ruido. Y este mensaje de fondo tiene una representación en el estilo del escritor. Porque como decía, la novela está construida esencialmente en base a ese diálogo. Y este es un diálogo caótico, con una fragmentación infinita y una complejidad, hemos de confesarlo a veces, innecesaria. Tan innecesaria que le ha llegado a ganarse el sobrenombre de Mr. Difficult. Y es que a veces parece que Gaddis estuviera más preocupado en firmar la sentencia de muerte a la narrativa amigable para el público, aquella narrativa de tramas bien hechas, personajes adorables, que en escribir una buena novela. Pero no, esto no es cierto, sus novelas son muy buenas. Es cierto que él exige mucho al lector. Y al hacerlo participa de una concepción del mismo cercana a la que tenía Walter Benjamin, en la que el lector debe estar siempre dispuesto a convertirse en escritor, porque cada lector es un creador que pone de su parte para finalizar la obra incompleta. Pero ni así, pese al caos, la dificultad o la desesperación de sentirse, y lo confieso, yo me he sentido más de una vez totalmente perdido, J.R., os lo aseguro, es una novela brillante y divertidísima, que os arrancará más de una carcajada, y que bajo mi juicio, paradojas de la vida, debe mucho a Dickens, porque no tengo dudas de que si yo tuviera que definir con una sola frase este libro, diría de él que es ni más ni menos que el David Copperfield postmoderno. Mi idolatrado Antonio Lobo Antunes dice e insiste en varias entrevistas que estamos muy lejos del siglo XIX, cuando teníamos 10 genios en Rusia, no sé cuántos en Francia, en Inglaterra, en todas partes. Y afirma también que si hoy encuentras 4 o 5 buenos, ya es bastante. Y yo, sin ganas de querer contradecirlo, pienso que quizá es injusto pretender encontrar en el siglo XX o XXI escritores como los del XIX, porque en este siglo y algo que nos separa de Tolstoy, se debe haber pronosticado la muerte de la novela unas 200 o 300 veces. Y la verdad es que la ficción convencional, la ficción heredera del siglo XIX, quizá no haya que buscarla ya principal ni exclusivamente en la literatura. Las videonovelas, el cine, la televisión han ocupado el espacio que antes ocupaban las novelas. Y eso es algo que tanto los escritores modernos como los posmodernos supieron detectar. Es que la gran novela del siglo XX se ha hecho más esquiva, menos interesada en brindar una gran historia al lector que en hacerle partícipe de un juego, ya que al fin y al cabo, para grandes y largos culebrones, ya tenemos Netflix, ¿no es cierto? Y hasta aquí el 5º programa de Leed Malditos. Sed valientes y leed J.R. de William Gaddis, porque como escribiera el crítico Jerome Kinkovich, si el mundo es absurdo, si lo que pasa por realidad es angustiosamente irreal y caótico, ¿por qué dedicar tiempo a representarlo? Leed, malditos, leed, salvo el 2º libro de la Poética de Aristóteles. Hasta el próximo programa.